Bien, jóvenes, tengan todos muy buenas noches. Confirmen si se aprecia lo que tengo en pantalla, jóvenes. Sí, profesor, sí se ve la presentación. Muy bien, vamos a continuar con la parte de relación de objetos. El objetivo de la sesión consiste en que ustedes aprendan a aplicar una relación de objetos basado en la metodología REST. En la última clase estuvimos aplicando lo que era relación de uno a muchos. Ahora vamos a desarrollar una aplicación utilizando la herramienta Spring, donde vamos a aplicar la relación de uno a uno. Entonces, en base al código que ya nosotros hemos desarrollado en la última clase, ahora vamos a diseñar un programa, pero en el cual se establezcan relaciones de objetos de uno a uno, ¿correcto? Necesito ingresen a la herramienta de trabajo, el entorno de trabajo Spring. A ver, vamos a ingresar a la herramienta de trabajo Spring. Vamos a usar la misma aplicación que estuvimos desarrollando. A ver, un momento mientras carga la aplicación. Muy bien. Confirmen, por favor, ahí por el chat si ya están dentro de la herramienta Spring. Me confirman, por favor. Profesor, buenas tardes. Buenas noches. Muy bien. En la última clase, de acuerdo al código que habíamos establecido, habíamos trabajado lo que era una aplicación en la que se definían dos estructuras, la estructura categoría y la estructura producto. La estructura categoría lo habíamos creado a través de código y habíamos realizado una relación entre categoría y producto. Para poder establecer esa relación, habíamos realizado el vínculo a través del campo código categoría, donde permitía enlazar la entidad categoría con la entidad producto. En esta otra oportunidad vamos a crear un código donde establecemos una relación de cliente hacia una entidad de teléfono. Pero en este caso la relación va a ser de uno a uno. Cada vez que registremos un cliente, automáticamente a través de código, vamos a generar una entidad a la que le vamos a denominar teléfono. Quiero que se ubiquen en su lenguaje de programación. Vamos a comenzar creando la clase cliente. Se van a ubicar en la carpeta de Java. Dentro de la carpeta Java se ubica en el paquete modelo. Correcto. Ahí en el paquete modelo vamos a crear un código para crear la clase teléfono. Vamos a crear la clase teléfono y luego creamos la clase cliente. Estando en el paquete modelo, van a pulsar el botón secundario, van a elegir la opción nuevo y se van a ubicar en la opción que dice nueva clase. Ahí tienen el ítem que dice class, nueva clase, ¿correcto?
El nombre de la clase le van a colocar ustedes C teléfono. La clase se va a llamar C teléfono. En la clase teléfono vamos a establecer 4 atributos que tenga opción cada vez que registremos a un cliente, me permita poder registrar hasta un máximo de 4 teléfonos. Ahora, ¿podemos agregar más atributos? Lógicamente que sí. Ya una vez que colocamos el código, podemos agregarle más atributos. De repente podemos trabajar no solamente 4 atributos, pueden agregarle 5 o 6 dependiendo de la aplicación que ustedes están realizando. Muy bien, entonces ya una vez establecido el nombre, nos ubicamos en la parte del código y vamos a agregar el siguiente código. A ver, vamos a colocar la anotación entidad. Anotación entidad. Cambiamos la palabra entidad por un asterisco porque vamos a utilizar varias anotaciones del paquete de persistencia. La clase teléfono representa una entidad cuyo nombre de tabla, vamos a establecer el nombre de la tabla. En nuestra base de datos, la tabla se va a llamar teléfono. La clase teléfono representa a una entidad cuyo nombre es teléfono. Muy bien. Dentro de la clase teléfono vamos a añadir 4 atributos. Vamos a establecer una cadena que represente el primer número de teléfono. Vamos a colocar 4 cadenas. La primera cadena, que es fono 1, va a representar un atributo para poder colocar el número del primer teléfono. Otra variable para el segundo fono. Vamos a añadir un tercer fono y un cuarto fono. Muy bien. Vamos a establecer 4 atributos para poder almacenar 4 números de teléfono. Cada registro va a estar asociado a un cliente. Por lo tanto, necesito un identificador del registro teléfono. Lo voy a trabajar valor entero. Este sería el código de teléfono. Muy bien. El primer atributo va a representar el ID. ¿Sí? ¿Le escucho? A ver, ¿le escucho? A ver, no le escucho bien. Parece que alguien quería dar una opinión. A ver, ¿le escucho? A ver, tengan cuidado con su micrófono, jóvenes, para que no interfiera con la exposición. Ya, muy bien. Entonces, les estaba indicando que para poder registrar teléfonos, la clase teléfono va a estar vinculado con la clase cliente a través del código de teléfono, donde vamos a hacer una asociación de 1 a 1. Por lo tanto, necesito un identificador para cada registro de teléfono. Al momento que nosotros comenzamos a registrar los teléfonos, tenemos que establecer una asociación de 1 a 1. Vamos a indicarle al ID que genere un número secuencial. Para poder generar un número secuencial, vamos a establecer a través de la notación generar valores. Vamos a añadir
vamos a añadir un método que nos permita poder generar valores secuenciales de forma automática. Al momento de establecer esta metodología, le vamos a aplicar que los tipos de valores sean de tipo identificación para poder rápidamente identificar el registro de teléfono de cada cliente. Por lo tanto, este valor se va a dar de forma secuencial. Por el lado de la base de datos, hay que indicar qué tipo de dato tengo que crear cada registro, cada atributo. En el caso del código de teléfono, vamos a indicarle que el tipo de dato es un dato valor entero, ya que se trata de un número secuencial. Y en el caso de los conos, vamos a establecer que sean de tipo varchar. Ya terminé mi parte. Sí, no se preocupe. Muy bien, entonces les estaba indicando que el código de teléfono vendría a ser nuestra clave principal y para el caso de los atributos del fono 1 al fono 4 lo vamos a definir Profesor, de disculpe, se lo tipo, está escuchando medio entrecortado. a ver, ¿no me escuchan bien? Un momento Medio para, entrecortado. ya, voy a conectar el cable de internet. A ver, un momento chicos, para verificar acá el internet. Muy bien, a ver, ¿se escucha mejor? A ver, confirme si se escucha mejor. Ahora sí, profesor. Ya, muy bien, perfecto. Les estaba explicando que la clase de teléfono estamos estableciendo 4 atributos y a la vez una clave principal donde se van a almacenar valores de forma secuencial. Cada registro va a tener un identificador, es un código único que no se va a repetir. A través del campo código de teléfono lo vamos a tener que asociar con la clase cliente. Entonces, cada cliente va a tener vinculado un registro de teléfono donde este tipo de relación se va a dar de uno y solamente uno. El código de teléfono lo estoy definiendo como valor entero. En el caso del fono 1, lo vamos a manejar de tipo varchar. Lo voy a establecer con una longitud máxima de 20 caracteres. Ahora, hay que tener en cuenta que cada vez que registra un cliente, no todos los clientes muchas veces tienen número de teléfono. Por lo tanto, de repente van a haber registros
que tengan atributos con datos nulos. En el caso de que desee almacenar datos nulos, aquí vamos a tenerle que agregar el atributo de nulo y le vamos a decir que acepte datos nulos. Entonces, el fono 1 le estoy indicando que acepte dato nulo en el caso de que se añade un cliente y no tenga número de teléfono, ¿no? En ese sentido, le estoy diciendo que el fono 1 acepte datos nulos. Para el atributo fono 2, de la misma forma, igual sucede con el fono 3 y el fono 4. Los 4 campos aceptan datos nulos, Necesito agregar 2 constructores, un constructor con parámetros y necesito definir un constructor sin parámetros. Para que ustedes puedan generar el código, se ubican después del último atributo, van a pulsar el botón secundario y van a elegir la opción que dice Source, origen. ¿De qué manera voy a crear el código? En este caso, el constructor. Vamos a indicarle necesito generar un constructor usando campos. Van a elegir la opción generar constructor usando campos. Van a seleccionar los 5 atributos y una vez que seleccionaron los 5 atributos, van a hacer clic en el botón generar. Entonces ya tengo un constructor con parámetros. ¿Cuándo se va a dar este constructor? Cuando agregue un cliente, al mismo tiempo se va a añadir un registro de teléfono donde yo puedo enviar un teléfono o más de un teléfono, ¿no? Con un máximo de 4 números de teléfonos. También necesito generar un constructor sin parámetros. Para poder generar el constructor sin parámetros, así como crearon el primer constructor, pero en este caso ya no vamos a elegir los atributos. Desmarcan todos los atributos y hacemos clic en el botón generar. Entonces ya tenemos 2 constructores, uno con parámetros y uno sin parámetros. Ahora necesitamos establecer el código para las operaciones de escritura y lectura. Entonces hay que añadir los procesos de tipo get y los procesos de tipo set. Para poder añadir estas instrucciones, van a pulsar el botón derecho, eligen la opción origen y en la opción origen van a elegir la opción que dice generar operaciones de tipo get y de tipo set. Operaciones para lectura y operaciones para escritura. Elegimos la opción, marcan todos los atributos. Luego de marcar todos los atributos, van a hacer clic en el botón que dice generar. Listo. Entonces ya tengo lo que es la clase teléfono y ahora esta clase la voy a asociar a otra clase que es la clase cliente. Voy a pasarles el código de la clase teléfono y luego pasamos a la clase cliente para ver de qué manera asocio con la clase teléfono. Voy a copiar, voy a copiar el código, voy a copiar todo el código y se lo voy a compartir aquí por el chat. La clase teléfono debe estar en la capa modelo,
A ver, ahí les estoy pasando el código. Me indican, por favor, si pueden copiarlo. Vayan guardando todos los cambios. Ya, muy bien. A ver, confirmen si ya tienen el código. A ver, vamos a Sí, profesor. comprobar. Ya, perfecto. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es crear la clase cliente. Vamos a crear la clase cliente y establecemos el vínculo entre cliente y teléfono. Se van a ubicar en el paquete modelo. Ahí en el paquete modelo pulsan botón derecho y van a crear una nueva clase. El nombre de la clase la vamos a llamar cliente. ¿En dónde dijo, profesor? Disculpe. En el paquete modelo, donde tenemos todas las clases, ahí van a pulsar botón derecho, eliges nueva clase y el nombre de la clase se va a llamar cliente. Cliente es el nombre de la clase. Ya una vez que colocaron el nombre de la clase, van a hacer clic en el botón finalizar y vamos a colocar el siguiente código. Fíjense bien el código que estoy colocando para que no tengan problemas. Le vamos a decir, la clase cliente va a representar a una entidad. Como voy a usar varias anotaciones del paquete persistencia, reemplazo la palabra entidad por un asterisco. Luego le voy a indicar a qué tabla va a representar. Le voy a indicar que el nombre de la tabla se va a llamar cliente. Muy bien, entonces la clase cliente representa a una entidad cuyo nombre de la tabla es cliente por el lado de la base de datos. Dentro de la estructura vamos a definir los siguientes atributos. Vamos a colocar un atributo que identifique a cada cliente, código de cliente, el apellido del cliente, nombre del cliente, la dirección, el teléfono. Vamos a añadir el documento de identidad, DNI del cliente, la fecha en que vamos a registrar a cada cliente. Entonces, el caso de teléfono no, porque esto va a ir asociado. Vamos a quitarle aquí teléfono. Vamos a colocar, antes de dirección, voy a colocar el DNI. Ya lo vemos. Listo, entonces los atributos que vamos a establecer sería el código de cliente, el apellido. Vamos a trabajar lo que es el documento de identidad, la dirección, la fecha de registro de cliente. Ahora, vamos a asociar con la tabla de teléfono para el registro de teléfonos.
Pero antes de asociarlo, primero vamos a indicarle el tipo de dato que va a tener cada uno de los atributos. Para el caso de código de cliente, esto vendría a ser mi identificador. Vamos a indicarle que los datos se generen de forma secuencial y le voy a indicar que los datos, cada dato que se genere, me va a servir para identificar cada registro. Establezco el tipo de dato que va a tener código de cliente por el lado de la base de datos. Usamos la notación columna. Vamos a usar la notación columna. Y vamos a definir el tipo de dato. Tipo de dato en nuestra base de datos es valor entero. El apellido de cliente, por el lado de la base de datos, vamos a darle una definición que sea, por ejemplo, de tipo varchar con una longitud de 25 caracteres. El campo apellido, si yo agrego un código de cliente, tiene que tener su apellido, por lo tanto no debe aceptar datos nulos. Entonces, como no va a aceptar datos nulos, el estado sería falso. Es falso si no acepta datos nulos. Si acepta datos nulos, en lugar de falso, tendría que colocar estado verdadero. Así como lo hemos hecho con el apellido, ahora vamos a establecer el formato para el caso del nombre. Vamos a darle la misma longitud, que sea tipo varchar con una longitud de 25 caracteres y que no acepte datos nulos. El documento de identidad es una longitud fija, no es una longitud que varía. Recuerden que el DNI son 8 dígitos. No hay DNI que tenga más de 8 dígitos ni menos de 8. Por lo tanto, debe ser un tipo de dato char. En lugar de varchar, aquí le vamos a decir tipo de dato char con una longitud máxima de 8 caracteres. Cuando ustedes trabajen atributos donde la longitud es una cadena fija, el tipo de dato que deben emplear debe ser tipo char. Cuando son longitudes que varían de tamaño, como el caso del apellido, el nombre, ahí sí empleamos el tipo de dato varchar. Por ejemplo, razón social de un proveedor sería varchar. Pero si nosotros hablamos del número de RUC de un proveedor, ya sería char, porque ya estoy hablando de una longitud fija. Entonces, deben saber emplear en qué situación van a usar el tipo de dato varchar y en qué situación van a utilizar tipo de dato char. Pasamos a la dirección. La dirección del cliente le vamos a asignar una longitud máxima de 80 caracteres. Le voy a indicar que no acepte dato nulo. En el caso del DNI, aquí sí ya va a depender de la empresa, de la entidad comercial. Si la entidad comercial necesita que el cliente tenga su DNI, entonces vamos a tenerle que registrar su DNI. Pero existen situaciones en que, por ejemplo, hay clientes que muchas veces no poseen su DNI. Entonces, vendrían a ser, por ejemplo, aquellos clientes con, eh, con DNIs, de repente puede ser un extranjero. Entonces, en ese sentido, aquí en lugar de decirle que sea primordial, acá le voy a decir que acepte datos nulos. Le voy a decir que este dato sea opcional, pero como les digo,
aquí ya va a depender de la institución. Si la institución exige que se tenga que registrar forzosamente el DNI, entonces ahí no debería aceptar dato nulo. Pero si la empresa toma el dato como dato opcional, entonces en esa situación, ahí sí le digo que acepte datos nulos. En esa situación, aquí sí le puedo decir que sea verdadero, ¿correcto? Lo voy a trabajar de esa manera. Listo, ¿qué más nos faltaría? Nos faltaría también establecer la fecha de registro. Para la fecha de registro, vamos a indicarle que el campo sea de tipo fecha, que sea tipo fecha y que no acepte datos nulos. Al no aceptar datos nulos, le vamos a cambiar aquí el estado de verdad por falso. Muy bien, entonces ya tenemos los atributos. Ya esos serían los atributos de la entidad cliente. Ahora, vamos a ver de qué forma puedo asociarlo con la entidad teléfono. Para poder asociar la clase cliente con la clase teléfono, vamos a vincular ambas entidades que sea una relación de 1 a 1. Es decir, cada vez que yo registre un cliente, automáticamente se va a agregar un registro por el lado de la tabla teléfono. Es decir, cada cliente va a estar asociado a un registro de teléfono y solamente a un registro de teléfono. No puede darse el caso de que un cliente tenga dos registros, que esté asociado a dos registros de teléfonos. Recuerden que cada registro de teléfono tiene para agregar 4 números. Entonces, como es una relación de 1 a 1, aquí vamos a emplear la notación, buscamos la notación de 1 hacia 1. Agregamos la notación de 1 hacia 1, donde cada cliente va a tener asociado el registro de teléfono y cada registro de teléfono va a tener opción para poder registrar 4 números de teléfonos. Hay que establecer el nombre con el cual voy a vincular la entidad cliente. Lo vamos a vincular a través del código de teléfono. Vamos a colocar entre comillas el código de teléfono. En esa asociación, el código no debe ser nulo. Si yo voy a vincular la tabla cliente con la tabla teléfono, al momento que establezca la relación, tiene que haber un código para que se dé esa asociación. Yo no puedo tener un registro de un cliente sin el código de teléfono, porque entonces no habría ahí ninguna asociación. Entonces, para yo poder vincular, obligatoriamente tiene que ir un código de teléfono. Entonces, vamos a decirle en esa parte que no permita datos nulos. Que al momento de colocar el código de teléfono, no permita que en los registros del cliente quede un registro sin código de teléfono. Entonces vamos a indicarle aquí que sea falso. Muy bien. Entonces, la asociación entre cliente y teléfono se va a dar por código de teléfono. Es un dato que no va a permitir datos nulos y luego le vamos a decir de qué manera vamos a establecer la clave foránea. Pero antes de establecer la clave foránea, primero vamos a decir que cada registro va a tener un código de teléfono que va a ser único,
O sea, no puede darse el caso de que dos clientes tengan un mismo código de referencia a un registro de teléfono, ya que la asociación es de uno hacia uno. Por lo tanto, cada código de teléfono debe ser único. No puede darse el caso de que el cliente uno tenga un código de teléfono y el cliente 2 tenga el mismo código de teléfono. Eso no se debe dar. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a indicarle que el dato sea único. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que determino la forma en que voy a asociar ambas entidades? Establecemos lo que es la clave foránea. Vamos a establecer la clave foránea y le vamos a decir que a través del foreign key, ¿cómo determino esa asociación? Para determinar esta asociación, vamos a usar la notación de foreign key y determino cuál sería la definición, cómo es que voy a asociar cliente con teléfono. Entonces, definimos la clave foránea. Para definir la clave foránea, le vamos a indicar que la relación se va a dar de la clase teléfono con el atributo que se llama código de teléfono, va a estar vinculado a la entidad de teléfono. Por lo tanto, va a hacer referencia, aquí vamos a colocar que haga referencia hacia la entidad de teléfono. Que haga referencia a la entidad de teléfono. ¿A través de qué campo realizamos la vinculación? Por el código de teléfono. ¿Correcto? Este sería la definición de nuestra clave foránea. Le estoy indicando que a través del atributo código de teléfono, que es de la clase cliente, va a hacer referencia a la clase teléfono por el atributo código de teléfono. De esa manera, estoy asociando tanto cliente como teléfono mediante el atributo código de teléfono. Una vez establecida la definición de esta relación, vamos ahora a cerrar. Cerramos la instrucción que permite hacer ese vínculo y vamos a indicarle en qué clase se encuentra el atributo código de teléfono. El código de teléfono se encuentra en la clase teléfono, por lo tanto tengo que colocar un objeto que haga referencia a la clase teléfono. La variable que estoy colocando, le estoy diciendo que esta variable va a ser un objeto de la clase teléfono. Muy bien, entonces ya tengo una asociación de uno hacia uno y aquí para yo poder establecer el nombre tengo que indicarle la anotación de cómo voy a unir las columnas. Usamos la anotación juntar columna. Le digo, ¿cómo es que voy a unir las dos clases?
a través del atributo código de teléfono. Es un atributo que no acepta datos nulos y son datos únicos, donde cada cliente va a tener un código de teléfono que sea único. No es que dos clientes tengan mismo código. Por lo tanto, aquí le estoy diciendo que sea único. Y al momento de definir la asociación, le estoy indicando que estamos definiendo una clave foránea donde el atributo código de teléfono de la clase teléfono va a hacer referencia al código de teléfono de la entidad teléfono. ¿A través de qué estructura voy a representar ese objeto? A través de la clase teléfono. Muy bien, entonces ya tengo establecida la relación de uno hacia uno. Una vez que ya tienen definida la relación de uno a uno, generamos los dos constructores. Necesito un constructor que tenga parámetros y necesito un constructor sin parámetros. El constructor con parámetros lo voy a utilizar cada vez que quiera agregar un nuevo cliente. Al momento que nosotros ejecutemos el programa, cuando ya vamos a hacer las pruebas, se van a dar cuenta que cuando registremos un cliente, automáticamente se va a crear un registro de teléfono y se va a generar un código. Puedo colocar datos de teléfonos, como también puedo dejarlo vacío. Entonces, eso significa que cada vez que registremos un cliente, se va a generar un registro de teléfono. Y ese registro de teléfono va a ser único para cada cliente. Una vez que ya tienen vinculado la entidad de cliente con teléfono, ahora lo que vamos a hacer es definir los dos constructores. Necesito establezcan un constructor con parámetros y también necesito un constructor sin parámetros. Bueno, ya saben cómo definir esto, ¿no? Pulsan el botón derecho, eligen la opción Source y se ubican en la opción que dice generar constructor usando campos. Generar constructor usando campos. Marcamos todos los atributos y hacemos clic en generar. Listo. También necesito un constructor sin parámetros. Nuevamente, botón derecho, elegimos la opción Source y vamos a buscar la opción generar constructor usando campos. Generar constructor usando campos. Le quitamos la marca a todos los atributos y van a hacer clic en el botón que dice generar. Y ya tengo un constructor sin parámetros. Y para las operaciones de tipo get y de tipo set, lo que son las lecturas de cada atributo y escrituras, así como han generado el constructor, pulsan botón derecho, eligen la opción Source y vamos a elegir la opción que dice generar las operaciones de tipo get y las operaciones de tipo set. Generamos los getters y setters, generamos esas dos operaciones. Vamos a hacer clic en esa opción. Marcamos todos los atributos y hacen clic en el botón que dice generar. Ya de esa manera ya tenemos los procesos get y los procesos de escritura, lo que son los procesos de tipo set. Listo, entonces ya una vez que tenemos el código, grabamos los cambios
Y ya tenemos otra clase que es la clase cliente. A ver, voy a copiar todo el código y le voy a compartir por el chat para que ustedes lo puedan pasar a su herramienta de trabajo. A ver, me voy a ubicar en el lado del chat y ahí les voy a enviar el código de la clase cliente. A ver, código de la clase cliente. Ahí les adjunto el código. A ver, copien el código y lo pegan en su herramienta de trabajo. Voy a guardar todos los cambios. A ver, me indican cuando tengan ya el código para poder continuar. A ver, me confirman, por favor. A ver, vamos mirando por el chat. Ya lo tenemos. Listo, muy bien. Ya una vez que tienen el código tanto de cliente como el código de la clase teléfono, ahora vamos a ver qué operaciones voy a realizar para el caso de cliente. Cuando yo registre un cliente, a la vez le vamos a enviar lo que son los números de teléfono. Entonces, para poder registrar, hay que definir las operaciones en la clase servicio cliente. Pero antes de generar la clase servicio, primero vamos a establecer la interfaz. Vamos a definir las interfaces. Ya no vemos. Espacio. Muy bien, entonces, vamos a ubicarnos en el paquete de interfaz y en el paquete de interfaz vamos a crear la interfaz con el nombre de teléfono. Creamos la interfaz teléfono. El nombre de la interfaz teléfono es iTeléfono. Ojo que lo que estoy haciendo es crear una interfaz. No vayan a confundir con lo que es una clase, ¿sí? Una vez que ya establecí el nombre y teléfono, hacemos clic en el botón finalizar y le vamos a indicar aquí que herede los métodos de la interfaz JPA Repository para los procesos de tipo CRUD. Entonces vamos a indicarle que va a heredar a la interfaz JPA Repository. Al momento de heredar la interfaz del JPA Repository, hay que indicarle cuál es nuestro repositorio. Nuestra clase para el caso de teléfono es cTeléfono. cTeléfono era la clase que habíamos creado en el paquete modelo. Una vez colocado el nombre de la clase, pulsan control barra espaciadora para que automáticamente agregue el lugar donde se encuentra la clase teléfono. Su identificador de la clase teléfono es un valor entero. Aquí deben indicarle el tipo de dato del código teléfono. Listo, entonces ya tengo una interfaz donde estamos estableciendo que el repositorio vendría a ser la clase teléfono y el tipo de dato
de la clave principal es valor entero. Si es un dato que sea char o varchar, acá tendría que ser tipo string, tipo string. Pero en este caso, como es un atributo donde el tipo de dato es entero, por lo tanto aquí le indico que sea de tipo entero. Muy bien. A ver, me confirman por favor cuando tengan la clase, perdón, la interfaz teléfono. A ver, me indican para poder avanzar. Listo, profesor. Listo, bro. Muy bien. Vamos a guardar los cambios. Cerramos la interfaz teléfono. Y así como hemos creado la interfaz teléfono, necesito una interfaz para cliente. Vamos a añadir una interfaz para cliente. Pulsamos el botón derecho, elegimos la opción nuevo, nueva interfaz, nombre de la interfaz, interfaz. Muy bien, disculpen, se había movido acá el cable corriente. Indíquenme, por favor, si se puede apreciar lo que tengo en pantalla, jóvenes. Se ve. Sí, bro. Ya, Sí, perfecto. Sí, profesor. Disculpen que se había movido por acá el cable. A ver, vamos a continuar. Estábamos en la interfaz de cliente. Vamos a crear la interfaz cliente. Muy bien. Para la interfaz cliente le vamos a decir que herede la interfaz del JPA repository. Ya saben, si no nos acordamos, simplemente JPA control barra espaciadora y ahí aparece la lista de instrucciones. JPA repository. Hay otra interfaz también que es CRUD repository. Bueno, creo que ya eso le expliqué en las primeras sesiones. La que trae más métodos es el paquete del JPA repository, ¿no? Hay algunos desarrolladores que usan también el famoso CRUD repository. El JPA repository
como les digo, posee una serie de métodos donde hay justamente paquetes que están apareciendo en versiones ya más actuales, que trae consigo ya métodos que se están definiendo dentro del JPA repositorio. Vamos a indicarle, en este caso, cuál va a ser mi repositorio. Era la clase cliente. Vamos a indicarle aquí la clase cliente. Y el identificador de la clase cliente, ¿qué tipo de dato es? Tipo entero. Muy bien. Grabamos los cambios. Aquí yo puedo agregar más métodos. Ya en una siguiente clase, ya más adelante vamos a ver lo que es el lenguaje de modelamiento de datos, donde vamos a usar instrucciones SQL. Ahí vamos a emplear los famosos queries. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en mi motor de base de datos tengo un procedimiento almacenado y quiero invocarlo a través de código? ¿De qué manera yo puedo llamar un procedimiento almacenado para generar algún tipo de operación? Pero ya eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los famosos DML. Todavía no hemos tocado ese tema. Muy bien, entonces ya tengo una interfaz para lo que es cliente. Vamos a guardar los cambios. A ver, indíquenme si ya tienen la interfaz. A ver, vamos a esperar un momento. Me indican cuando tengan la interfaz. Profe, una consulta. Sí, Cuando ponemos el C cliente y le damos, bueno, lo buscamos, le damos enter, debe salir en la parte de arriba, ¿no? Pero a mí no me sale. O sea, claro. no me Este sale es la el importación. cliente. Ya, primero fíjate si has guardado la clase cliente. De repente tienes aperturada la ficha y no has guardado. Primero comprueba que ese cliente esté almacenado en el paquete modelo. Lo que pasa es que a veces creamos y no guardamos los cambios. Y una vez que lo has guardado, regresa a la interfaz de cliente, te ubicas al final y pulsas control barra espaciador. A ver, me indicas si lograste agregar la importación. Sí, profesor, estoy revisando, pero no me sale la importación. A ver, puedes compartir Cuando pantalla. pongo el C cliente me salen dos opciones, uno verdecito y uno morado. A ver, comparto. A ver, comparte por favor. Ujú. Ya, a Aquí ver, estoy. vamos a revisar. Ya, tú tienes tu clase cliente, ya listo. Mm, Eh, ¿Cuál es el primero? ya, ya hay. No, la clase, el primero es interfaz. Ah, ya. El segundo, el que está en el paquete modelo. Ujú, así me salió. Ahí te da toda la extensión. Ya no hay problema. No hay problema. ¿Sí? O si Mm, no, para que ya no estés poniendo ahí no, toda perdón. la... A ver, ¿qué Perdón, pasó? estoy en otra interfaz, estoy en C clientes, debería estar aquí. Esto. Ujú. Aquí, ¿no? Pero qué raro. Me da ahí, así. ¿Así lo Ya. dejo? Sí, también es válido, no hay problema. O si no, también lo que puedes hacer es Ujú. cortar
cortas llamo C desde cliente, es y Sí, cliente, pues eso es lo que profe. estoy viendo. Es que le he puesto el mismo a la nombre. interfaz, le has puesto el Es mismo I. nombre, es Ujú. iCliente. ¿Lo puedo Ahí renombrar? cambia, sí, sí, cámbiale el nombre. O F2. Ya, ahorita lo cambio. Muy bien. Tengan mucho cuidado al momento en que coloquen los nombres, ¿sí? Porque a veces cuando duplicamos nombres, el programa te va a mostrar con cuál de los dos necesitas trabajar, ¿no? El que tienes en el modelo o el que tienes en la interfaz. Entonces tengan mucho cuidado con el nombre, ¿sí? Muy bien, entonces ya una vez que ya tienen definida la interfaz, vamos a cerrar lo de la interfaz y ahora sí vamos a pasar a la parte ya de servicio. Entonces cerramos lo que es la interfaz cliente y pasamos ahora a la capa servicio. En servicio vamos a crear una clase. Dentro del paquete servicio vamos a añadir una clase donde el nombre de la clase le voy a llamar servicio cliente. Nombre de la clase servicio cliente. Dentro de esta clase servicio cliente, ¿qué es lo que voy a establecer? Lo que voy a establecer son las operaciones. ¿Qué operaciones necesito definir para cliente? Por ejemplo, necesito agregar un cliente, de repente necesito hacer una búsqueda. Una vez que hemos colocado ya el nombre, vamos a hacer clic en el botón finalizar. Muy bien, entonces ya tengo la clase servicio cliente. Vamos a decirle aquí que esta clase se va a comportar como una clase de servicios en cuanto a la parte de operaciones. A través de esta clase me va a proveer qué operaciones específicas voy a realizar con la entidad cliente. Vamos a indicarle entonces que es una clase de tipo servicio. La clase servicio cliente necesito autorizar el uso de los métodos que están definidos en la interfaz de cliente. Para darle esa autorización, usamos la la anotación AutoWire y le voy a indicar que voy a autorizar el uso de los métodos de la interfaz cliente a través de una variable que le voy a llamar iClick. Para que reconozca la interfaz cliente, se ubican al final de iCliente, control barra espaciadora, y le digo que añada el paquete donde se encuentra la interfaz cliente. También necesito, aparte de la interfaz cliente, necesito también autorizar el uso de la interfaz teléfono. Entonces voy a establecer una variable que mire a la interfaz de teléfono. Agregamos el paquete donde se encuentra la interfaz de teléfono. Listo, entonces ya tengo la autorización para usar los métodos de la interfaz cliente y de la interfaz teléfono. Necesito un método que me permita listar todos los clientes. Establecemos un método público donde le voy a decir que voy a obtener una lista de objetos
usamos la interfaz leaks del paquete java.util, donde el repositorio es la clase cliente, la clase cliente. Entonces voy a obtener una lista de objetos de la clase cliente. Pulsamos control barra espaciadora para que añada el paquete donde se encuentra la clase cliente. Colocamos el nombre listar clientes y necesito devolver la lista de todos los clientes. Para devolver la lista de todos los clientes, usamos la interfaz de cliente y le digo que devuelva todos los registros que están en el repositorio de cliente. Muy bien. Entonces, con esas líneas ya tengo la lista de objetos de la clase cliente. ¿Qué más necesito? De repente necesito buscar un cliente por documento de identidad. Entonces, ¿cómo hago si necesito localizar un cliente por el DNI? Tendría que agregar un método en la interfaz de cliente que me permita poder hacer la localización. A ver, primero vamos a ver si ya no es necesario agregarle el método, si es que ya aparece. A ver, vamos a colocar lo siguiente. Le voy a decir un método público que devuelva un objeto de la clase cliente, donde el nombre del objeto le voy a llamar buscar DNI. Va a entrar un dato que vendría a ser el DNI. Muy bien. Para poder hacer la búsqueda del DNI, le digo, vas a retornar a través de la interfaz cliente y vamos a ver si es que encuentra el famoso FANBY. Miren, nosotros tenemos FANBY por ID, hay FANBY y tenemos el buscar todos por ID. Entonces, como ven, no me aparece en la búsqueda por DNI. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo que agregar el método en la interfaz de cliente. Vamos a añadir el método. Vamos a dejarlo esto momentáneamente. Voy a guardar los cambios y me voy a ir a la interfaz de cliente. Aquí en la interfaz de cliente voy a agregar un método donde le voy a decir, quiero controlar los datos nulos. Usamos la instrucción opcional del paquete java.util. Este opcional se utiliza para poder controlar datos nulos. El repositorio a utilizar es el repositorio de la clase cliente. Clase cliente. Que necesito buscar un registro donde necesito hacer la búsqueda por el ID de cliente. Pero aquí lo que voy a hacer es crear el método. Aquí lo que voy a hacer es crear el método. Entonces necesito establecer el nombre del método. Para establecer el nombre del método, le digo lo siguiente. FANBY. ¿Y qué atributo necesito? Necesito el atributo DNI de cliente. Le dice, busca por y el atributo que es DNI click. Este atributo es lo que nosotros tenemos en nuestra clase cliente. Si ustedes van al paquete modelo clase cliente, ahí está el DNI cliente. Entonces estoy haciendo una búsqueda por documento de identidad, donde va a ingresar como parámetro de entrada el DNI. Aquí va a entrar un documento. Esta es una variable que no necesariamente tiene que ser la misma variable que voy a colocar acá, ¿no?
Acá es DNI. Cuando yo envíe este dato, ¿quién lo va a recibir? Lo va a recibir la variable doc. Esta variable doc es el que va a recibir el DNI. Muy bien, entonces este método quiero que lo agreguen, ¿correcto? Agregan este método. Vamos a guardar los cambios. A ver, guardamos los cambios. Esperamos un momento que coloquen esa línea de código para regresar a servicio cliente. A ver, ahí tienen el código. Agreguen esa línea de código para poder buscar un cliente por DNI. Me confirman, por favor, cuando tengan la línea de código. Listo, profesor. Ya, perfecto. Ya una vez que tienen la línea de código, control S para guardar los cambios, cerramos la interfaz de cliente y regresamos a servicio cliente. Entonces, para poder buscar por DNI, le digo, vamos a buscar por el DNI de cliente. Busca por el DNI, enviamos el número del DNI y aquí lo que quiero es que devuelva el registro. Devuelve el registro y me va a retornar un objeto de la clase cliente. Un objeto de la clase cliente. Ahora, ¿y qué pasa si es que no lo encuentra? Si es que no lo encuentra, le voy a decir que devuelva nulo. Entonces vamos a condicionarlo. A ver, vamos a condicionarlo aquí, porque si no lo condiciono, se puede dar el caso que por el lado de Postman me retorne una serie de líneas de errores, ¿no? Entonces, aquí le voy a decir lo siguiente. Le voy a decir, vamos a buscar, primero controlar los datos nulos. Quiero obtener un objeto de la clase cliente. Hacemos la búsqueda, punto y coma, y pregunto si el registro está presente dentro del repositorio. Si está presente dentro del repositorio, entonces que devuelva el registro de cliente. Digo, si está en el repositorio, entonces aquí la variable rec que devuelva el registro de cliente. De lo contrario, si no está en el repositorio, que devuelva dato nulo. Listo. De esa manera, cuando yo lo ejecute por el Postman, si no encuentra el registro, va a devolver nulo. Porque si lo hago de la primera forma como estaba, ¿qué pasa si no encuentra? Me va a arrojar una serie de líneas de código marcando error. Entonces, para que no suceda eso, lo que estoy haciendo aquí es que busque por el DNI y preguntar si es que el registro está presente en el repositorio, si está presente dentro del repositorio de cliente. Si está presente, entonces devuelve el registro. Pero si no está presente, entonces devuelve nulo. Muy bien. Entonces ya tengo una búsqueda por DNI. Grabamos los cambios. Ahora vamos a establecer para poder grabar un nuevo cliente. Vamos a crear el método para grabar los datos de un nuevo cliente. Creamos un método público que devuelva un objeto de la clase cliente, donde el nombre le voy a llamar guardar cliente. Guardar cliente. ¿Qué datos van a entrar al momento de guardar un cliente? Va a entrar
los datos de un objeto de la clase cliente. Aquí entra un objeto de la clase cliente. Muy bien. Cuando entra el objeto de la clase cliente, lo primero que tengo que leer es el código de teléfono. Nosotros hemos dicho que el código de teléfono debe ser un código que no se repita. Entonces, aunque ya le he puesto en el código que sea único, pero igual lo voy a controlar aquí. Entonces le voy a decir acá. eh, Vamos a colocar la palabra optional para controlar datos nulos y voy a usar la clase teléfono. Uso la clase teléfono. Coloco una variable que represente los datos de teléfono, del registro de teléfono, control barra espaciadora, para añadir el lugar donde se encuentra la clase teléfono. Estaba en el paquete modelo. Y acá vamos a hacer una búsqueda a través de la interfaz de teléfono. Vamos a buscar por el IT. Buscamos por el código de teléfono. Al hacer la búsqueda por código de teléfono, esto viene en la variable objeto. Leo lo que trae la estructura de teléfono y busco por el código de teléfono. Buscamos por el código de teléfono. Es decir, esta variable que está entrando a este método viene los datos del cliente y si tiene datos de teléfono, igual viene en el objeto. Si no, viene su ID y entonces yo tengo que verificar que el código de teléfono que está entrando no esté dentro de la clase cliente, o sea, no esté dentro de su repositorio, porque no puede existir dos clientes con un mismo código de teléfono. Y es más, por el lado de la clase también lo hemos establecido. Entonces, aquí le voy a decir, sí, si, si no está presente el código de teléfono dentro de la clase cliente, si es que, perdón, si es que no está presente dentro de la clase teléfono, es decir, si el código que está entrando no está presente dentro de la clase teléfono, entonces agrega el registro a la clase teléfono. Entonces, lo que le voy a decir ahí es que en la clase teléfono, creamos un objeto donde vamos a grabar el registro de teléfono. Para hacer la grabación del teléfono, usamos de objeto, de la variable objeto, leemos la estructura de teléfono. Hacemos eh, la grabación de lo que tiene la estructura teléfono hacia, eh, hacia la clase de teléfono. Es decir, este objeto trae los datos del cliente y trae el código que se ha generado para teléfono. Entonces acá yo estoy preguntando si es que ese código no está figurando dentro de la clase teléfono.
Si no está en el repositorio de teléfono, entonces procede con la grabación. Pero si el código de teléfono ya existe dentro de la clase cliente, entonces simplemente que no haga la grabación. Solamente agrega el registro de teléfono cuando sea un código que no exista en la clase cliente, porque no puedo usar un mismo código de teléfono en más de un cliente. Una vez que hice la grabación, ahora lo que necesito es escribir en el objeto necesito escribir los datos de teléfono. Entonces, acá le voy a decir, vamos al objeto, a la matriz de teléfono de los datos que están entrando al momento de guardar y establezco que lo que voy a establecer, el código de teléfono. Establece el código de teléfono del registro que sea generado, del registro que sea generado. ¿Por qué es que cojo el código de teléfono de esta forma? Porque al momento de registrar un nuevo cliente, cuando haga la grabación del teléfono, se va a generar un código de teléfono. Y ese código de teléfono lo tengo que escribir en el objeto que está entrando del nuevo cliente. Por ejemplo, yo puedo decir el cliente Martínez, dirección tal, y, y doy grabación del registro de cliente. Al no tener un código de teléfono, se va a generar de forma automática. Se puede dar el caso de que ese número a lo mejor se lo hayan asignado de forma manual en la tabla y lo posee ya un cliente. Entonces, no tiene que haber dos clientes con un mismo código, aunque no se va a dar porque ya lo hemos definido en la estructura, pero igual estoy colocando el código porque a veces sucede que cuando hay personas que tratan de hacer cambios de forma manual en la tabla, pueda colocar un número de teléfono de algún otro registro. Y a veces sucede eso, ¿no? A veces pensamos que ya lo hemos restringido en código, pero a veces existen manipulación de datos de manera manual en el servidor de la base de datos. O sea, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el administrador de base de datos entra a la tabla de teléfono y ve un código y se lo asigna a un cliente de manera manual? De manera manual, eh, puede intentar de que cree un registro de teléfono y se lo asigne a un cliente de forma manual. Entonces, cuando yo corra el programa, tengo que cerciorarme que ese número que continúa, verificar que no esté presente dentro de la estructura de cliente. Mientras no está presente, entonces procede con la grabación del registro de teléfono. Y ese código que se genera, se lo coloco en la tabla de cliente, en la tabla de cliente. Ahora, eso es cuando no está presente el código de teléfono dentro de la clase cliente. Pero en el caso que sea un código de teléfono que ya lo tiene otro cliente, entonces ahí, ¿qué es lo que va a devolver? Lo que va a devolver es un dato nulo. Entonces, grabamos el registro de teléfono y luego ya procedemos con la grabación de los datos de cliente. Grabamos los datos de cliente que están entrando, en este caso, como parámetro de entrada
al método guardar cliente. Por lo tanto, aquí tengo que grabar el objeto que representa a la clase cliente. Y en el caso, como les decía, y en el caso de que sea un código de cliente que ya lo tiene otro cliente, entonces simplemente que no proceda con la grabación y retorne dato nulo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? A ver, para que tengan una idea más clara de cómo va a funcionar esto. A ver, voy a abrir el bloc de notas y les voy a explicar aquí en detalle para que quede más claro. A ver, vamos a suponer que yo voy a registrar eh, un cliente. Entonces, al momento que yo registre un cliente, voy a mandar datos de cliente. Voy a decir, por ejemplo, aquí apellido de cliente, digo, por ejemplo, Benítez. Y luego vienen el resto de atributos. Tenemos el resto de atributos, ¿no? Su nombre, su apellido, y va a llegar a la estructura de teléfono. Cuando llegue a la estructura de teléfono, aquí va a ir un código de teléfono. Un código de teléfono. Cuando ese código de teléfono le diga, por ejemplo, a ver, al señor Benítez, le voy a enviar el código de teléfono 3. Y aquí ya viene en la parte de los fonos. Aquí viene el fono 1, el fono 2, el fono 3, en fin. Y aquí van a ir los números de teléfono. ¿Correcto? Entonces, si yo digo, a ver, al señor Benítez le voy a grabar el registro de código de teléfono 3. ¿Qué pasa si manualmente alguien ingresó un registro con el código 3 y se lo asignó a otro cliente, pero lo hizo de forma manual? Entonces, ese 3 ya no tengo que asignárselo a este cliente, o sea, tiene que impedir que existan dos clientes con un mismo código de teléfono. Y por esta razón es lo que yo estoy haciendo aquí, ¿no? Aquí estoy preguntando si el teléfono, si el código, en este caso, si el teléfono que lo he buscado por código, si no está presente en la tabla de clientes, significa que nadie tiene ese código. Y si nadie tiene ese código, entonces procede con la grabación. ¿Dónde va a grabar? Va a grabar el teléfono en la tabla de teléfono y va a grabar los datos de cliente con ese código. Si está, si al momento de verificar el código de teléfono, si ya hay un cliente que ya tiene ese código, entonces simplemente que no grabe y devuelva nulo. ¿Cuándo va a devolver nulo? Cuando es un código de teléfono que ya lo tiene un cliente. O sea, yo no voy a grabar a dos clientes con un mismo código de teléfono. Y eso es lo que trato de hacer con este código. Entonces, para evitar que dos clientes tengan un mismo código de teléfono, lo primero que pregunto es si el código de teléfono no está presente en la entidad de cliente, entonces graba el teléfono en la tabla de teléfono y graba los datos de cliente. Si es un código de teléfono que ya lo tiene otro cliente, entonces devuelve nulo, porque no puedo tener dos clientes con un mismo código. Ya, eso es lo que trato de indicarle aquí en este código. Muy bien. Una vez que ya he colocado el código de guardar cliente, ahora me faltaría la parte del controlador para luego comenzar ya a hacer las pruebas de cómo es que se da la grabación de un nuevo cliente. Aquí me faltan algunos procesos más como eliminar y actualizar. Ya esto lo podemos agregar luego. Pero lo que me interesa establecer es la parte del controlador para poder hacer las pruebas, ¿correcto? Por el momento lo voy a dejar con esas tres operaciones.
Pero como les digo, ya luego voy a completar lo de eliminación y actualización. Voy a dejarlo con estas operaciones. Voy a copiar todo el código y se lo voy a compartir aquí por el chat. A ver, ahí por el chat les voy a compartir el código. Código de la clase servicio cliente. Ahí tienen el código, jóvenes. Ya, por lo pronto lo voy a trabajar con esas tres operaciones, ya por cuestión de tiempo, porque quiero llegar a la parte de controlador y ya luego el día jueves completamos lo que es la parte de eliminación y actualización. Entonces, vamos viendo la parte del controlador. Vamos a cerrar este archivo. Ahí les he pasado el código por el chat. Ahí les he compartido el código, jóvenes, para que lo puedan pasar ahí a su entorno de trabajo. Listo, y ahora lo que voy a hacer, eh, vamos a trabajar la parte del controlador. Vamos a trabajar lo que es el controlador. Voy a cerrar la clase servicio cliente y voy a pasar ahora por el lado del controlador. Aquí por el lado del controlador voy a agregar el controlador cliente. A ver, voy a pulsar botón derecho, nueva clase, le voy a llamar controlador cliente. Controlador cliente. Ya una vez que establecí el nombre, vamos a hacer clic en el botón finalizar. Y vamos a establecer primero la ruta por el cual el cliente va a enviar la petición. Primero le voy a decir que es un controlador de tipo REST, controlador metodología REST, y le voy a indicar el famoso mapeo, cuál va a ser la ruta por el cual el cliente va a hacer la petición. Acá le voy a indicar que la ruta va a ser, en este caso, lo voy a hacer con la ruta de cliente. Muy bien. Primera operación, operación de tipo getMapping. Tengo que autorizar el uso de los métodos que se encuentran en servicio cliente. Para autorizar, usamos la notación AutoWire. Autoriza el uso de la clase servicio cliente. Clase servicio cliente. Aquí voy a colocar SC. SC es la variable que va a mirar a la interfaz servicio cliente. Perdón, a la clase servicio cliente. Repito, esta variable va a mirar a la clase servicio cliente. La primera lectura que liste todos los clientes, vamos a añadir la operación listar clientes. Usamos la interfaz list del paquete Java útil. La clase sería la clase cliente, control barra espaciadora. Una lista de objetos de la clase cliente, listar clientes. Listar clientes, ¿quién va a devolver la lista de clientes? Del servicio clientes, listar clientes. Este.
Necesito hacer una búsqueda por documento de identidad. Agregamos otra operación getMapping. Le indicamos la subruta. Le voy a decir DNI y luego el dato. El dato por el cual quiero buscar es el documento de identidad. Aquí va a ir un número de documento que viene a ser el DNI. ¿Cuál es el nombre del método? Le voy a indicar que voy a obtener un objeto de la clase cliente. Nombre, buscar, DNI. Necesito leer el parámetro doc que viene en el patch. Usamos la anotación patch variable. Colocamos entre paréntesis el nombre de la variable que está en el patch, que en este caso se llama doc. Acuérdense que las variables van entre llaves, van entre llaves. Entonces, esta variable doc es la variable que viene en el patch y le digo quién va a recibir esa variable. La va a recibir una cadena que va a representar al DNI. Muy bien. Luego le voy a decir cómo es que voy a obtener el documento de identidad. Le voy a decir a través del servicio cliente va a realizar una búsqueda por DNI donde se va a enviar lo que contiene la variable del DNI. Esta variable, repito, almacena el dato que entra en el parámetro de entrada que se llama doc. Y por último, la parte de grabación. Para grabar, usamos el famoso post mapping. Creamos un método que devuelva un objeto de la clase cliente. ¿Cómo se va a llamar el método? Guardar cliente. Para guardar los datos de un cliente, aquí va a entrar los datos a través de la clase cliente, pero esos datos son enviados a través de formato JSON. Entonces, como son enviados en el cuerpo de la petición, tengo que usar la notación que me permita poder leer lo que entra en ese cuerpo de datos que son enviados por el cliente. Entonces, en esa petición, en ese cuerpo de la petición, llegan los datos en formato JSON. Para poder leer, usamos la notación request body. Lo que viene en el cuerpo de la petición. ¿Quién va a recibir esos datos? Los va a recibir un objeto de la clase cliente. Aquí entra un objeto de la clase cliente. Voy a llamarle cliente. Muy bien. Entonces, al momento que entran los datos del objeto cliente, ahora tenemos que invocar a través de la clase servicio cliente el método que permitía almacenar el registro. Entonces le digo, a través de servicio cliente, vamos a llamar al método guardar cliente, que es lo que ingresa el objeto de la clase cliente. Entraría el objeto de la clase cliente. Listo, entonces ya tenemos lo del controlador. Ya está lo del controlador. Voy a guardar los cambios y vamos a hacer las pruebas. Ya vamos a hacer las pruebas
a ver cómo funciona. A ver, voy a pasarles el código. Les voy a pasar el código del controlador cliente. A ver, copio el código, me ubico por el lado del chat y aquí les comparto ya código de la clase controlador cliente. Ya, esto por el lado del controlador. Listo, ahí he colocado las líneas en el chat para que ustedes puedan copiar y lo peguen en su entorno de trabajo. Muy bien, a ver, vamos a guardar todos los cambios. A ver, me indican cuando tengan el código del controlador cliente. Tenemos. Ya, muy bien. Listo, entonces, grabamos los cambios. Vamos a iniciar el servidor de base de datos. Deben cargar el motor de base de datos. A ver, vamos a cargar el motor de base de datos. Esperamos un momento que cargue todos los servicios. Y vamos por otro lado a cargar lo que es el Postman. Vamos a cargar el Postman. Listo. A ver, voy a cerrar acá un poco de fichas. Ya, vamos a hacer la prueba y ya el resto lo dejamos para la siguiente clase porque ya nos está ganando el tiempo. Sí, alguien estaba levantando la mano por ahí. Profe, buenas noches. Buenas Disculpe, noches, ¿qué pasó? ¿me puede pasar el de servicio producto? Creo que estaba haciendo modificaciones de actualizar producto. El de la clase Ahora, pasada. sí, Ah, ya, a ver. Eh, servicio en producto. servicio y producto, ya. Servicio y producto, voy a pasar lo de la actualización. Aquí está. Ya, ahí te lo voy a enviar por el chat. Gracias. De la clase servicio producto. Ya, muy bien. A ver, vamos a hacer las pruebas. Vamos a ejecutar la aplicación. Vamos a ejecutar la aplicación. Ejecutar como. Acá le digo ejecutar como. Y le digo ejecutar como aplicación de Spring Boot. Spring Boot app. Esperamos un momento hasta que habilite el puerto para que esté listo a recibir cualquier petición. Muy bien, entonces aquí, por ejemplo, ya está listo el puerto 8070. Primero voy a ver si me ha creado la estructura de cliente y teléfono. Entonces, me voy por el lado de la base de datos
Para abrir la base de datos hay que entrar con localhost. A ver, voy a entrar al motor de base de datos. Y miramos por el lado de negocio si están las tablas cliente y teléfono. Ya las ha creado. Aquí tengo cliente y acá está la clase teléfono. Vamos a ingresar un registro de cliente, ¿ya? Teniendo en cuenta la estructura de la entidad cliente. Entonces voy a colocar un registro de cliente. Me ubico por el lado de Postman y le digo, vamos a registrar, usamos el método post y colocamos la ruta que era cliente. Listo. A través del método post, ruta cliente, a través del cuerpo de la petición, envío los datos con método raw formato JSON. ¿Qué datos voy a enviar? Aquí le voy a decir, necesito grabar un nuevo cliente. Coloco el apellido del cliente. Por ejemplo, vamos a suponer que es el cliente, a ver, Ortiz Jaramillo. Nombre de cliente, vamos a colocarle aquí un nombre cliente. Nombre de cliente, le vamos a llamar cliente Eduardo. Dirección de cliente, colocamos la dirección de cliente. Voy a colocar Lima Norte. ¿Qué más tenemos? Dirección, tenemos el DNI. A ver, un momento para comprobar. Dirección, DNI, fecha de registro. Dirección, DNI, fecha de registro. Entonces tenemos la dirección, el DNI, eh, la fecha de registro de cliente, fecha de registro. A ver, hoy estamos 27. Vamos a colocarle aquí 27. Necesito dato de teléfono. Aquí va a ir dato de teléfono. Entonces, para los fonos, en el caso de los fonos, le hemos colocado que acepte nulos. A ver, miremos por el lado del programa. Quiero ver si le había puesto en la clase teléfono si aceptaba datos nulos teléfono. A ver, miremos la clase teléfono y aquí le había dicho que sí acepte datos nulos. Ya, correcto. Vamos a suponer que, por ejemplo, aquí cliente no le envío este código de cliente porque eso se va a generar. Le envío el apellido, nombre, dirección, DNI, fecha de registro y acá va a ir un teléfono. No le voy a enviar teléfono para ver qué es lo que pasa. Entonces, al momento que yo le diga enviar, a ver, vamos a enviar, me aparece este registro. Miren lo que aparece. Me dice, el señor Ortiz Jaramillo se ha generado el código 1, su nombre Eduardo, su DNI, dirección Lima Norte y la fecha de registro. Y como no le ha agregado ningún teléfono, le agregó un registro igual con el código 1, ¿correcto? Este registro, ¿a quién le pertenece? Al señor Ortiz Jaramillo.
Ya luego cuando veamos el proceso de actualización, ya vamos a ver ahí cómo actualizar estos números de teléfono. Ya, ese es un primer caso. Un segundo caso, por ejemplo, que yo ingrese, a ver, vamos a ingresar otro registro. Le voy a decir acá, por ejemplo, le voy a decir, a ver, voy a registrar, voy a copiar este primer registro, lo voy a pasar ahí por el chat, se lo voy a compartir. Aquí por el chat le voy a compartir los datos del primer registro y ahora voy a lanzar otro registro. Por ejemplo, a ver, vamos a decirle Silva eh, Benítez, nombre, Denise, dirección Limasur, DNI, voy a dejarlo sin DNI, fecha de registro 27 y aquí le voy a colocar un teléfono. Por ejemplo, le voy a decir fono 1 y le voy a colocar un número. Listo. Aquí le he agregado un número, ¿correcto? Lo voy a lanzar y quiero que miren cómo se genera la estructura. A ver, cómo se genera el registro. Voy a lanzarlo, lo voy a lanzar y miren, veamos acá. Dice el señor Silva Benítez Denis con registro código 2. Se generó un registro de teléfono con el código 2 y tiene su fono 9484300562. Como ven, cada vez que yo registro, automáticamente crea su registro de teléfono con el teléfono que quiera grabar, ¿no? Puedo grabar 2 números de teléfonos, 3 números. En el primer caso, no le agregué número de teléfono. Todos se grabaron con datos nulos. Voy a listar todos los registros para que se den cuenta. A ver, voy a usar aquí método get. A ver, les voy a enviar el segundo registro que estoy mandando al servidor. Se lo voy a compartir ahí por el chat. Listo. Vamos a ver la lectura de todos los clientes. Digo, localhost 8070 cliente, enviar. Aquí tengo los registros de los clientes. Tengo el cliente 1, que no guardé ningún teléfono, y aquí como ven se generó el registro del teléfono del primero, pero sin ningún fono, porque no grabé ningún teléfono. Pero para el segundo caso, sí le grabé un número de teléfono. Entonces, ¿eso qué significa? Que cada cliente va a tener su registro de teléfonos. Pueden existir clientes que no tengan ningún fono grabado, como también puede existir cliente que tenga un fono o que tenga 2 números de teléfonos o que tenga 3 números de teléfonos hasta 4 números de teléfonos. Entonces, cada cliente va a estar vinculado a un registro de teléfono. El mismo código de registro de teléfono no se puede dar en 2 trabajadores, mismo código. Eso no se va a dar, porque así lo establecí por el lado del código. Entonces, como ven, ya está funcionando esto. Ahora, si quiero buscar por DNI, voy a copiar un DNI de los que tengo aquí. A ver, voy a copiar este DNI y voy a abrir una ficha nueva y voy a hacer la búsqueda de cliente por DNI. Acá le digo por DNI, coloco el DNI del cliente y le digo enviar. Aquí ya me da el dato de qué cliente es. Ahí está la ruta de cómo hago la búsqueda de cliente por documento de identidad.
Muy bien. Entonces, ya hice las pruebas. Como ven, ya está funcionando cuando es una relación de 1 hacia 1. A ver, vamos a ver por ahí. Ya, muy bien. A ver, ya por ahí algunos hicieron sus pruebas. Muy bien. Muy bien, chicos. A ver, por acá tenemos otra prueba. Correcto. Pueden hacer la prueba con sus datos también, ¿no? Con cualquier otro nombre, ¿no? Yo ahí les di un ejemplo, ya ustedes también pueden hacerlo ya sus, con sus propios datos, ¿no? Muy bien, chicos, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Y ya en la siguiente clase avanzamos lo que es la parte de eliminación y actualización, porque ya no ganó la hora y creo que tienen clase ya con otro docente. Vamos a dejarlo aquí, ¿ya, jóvenes? Confirmen aquellos que no han podido marcar su asistencia, los que no han podido marcar, por favor envíenme su apellido y nombre para de que poder hacer la validación. Reyes, ¿qué pasó, Reyes? Profesor, buenas noches. Buenas Yo no noches. pude marcar mi asistencia. Ya, colócame ahí tu apellido y nombre, ahí por el chat. Los De, que no han podido marcar por el chat, por favor, su apellido y nombre para de aquí validarlo. Indíqueme su apellido y nombre, ya, jóvenes, porque ya tengo que cerrar aquí este laboratorio. Soy el único que me quedaba aquí en el laboratorio. A ver, chicos, envíenme su apellido y nombre porque ya tengo que cerrar acá. Listo. Solamente Reyes es el único que no ha podido marcar su asistencia. ¿El resto sí ha podido marcar? Ya, muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, que Dios los bendiga. Ya, correcto. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta el día jueves. Nos vemos, jóvenes. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Ya, listo, listo. Profesor, una consulta antes que se vaya. ¿Cómo va a ser Sí, sí. el tema de la parcial, más o menos?